Hechos, capítulo 10, versículo 34 hasta el versículo 43. Vimos el jueves, estábamos mirando un programa de televisión con mi esposa donde había mejor dicho, más que un programa, un noticiero, y en el medio del noticiero invitaron a un sacerdote católico que con un mapa estaba describiendo lo que se conoce allí en Jerusalén, y es fuente también de turismo lamentablemente para mucha gente, lo que es el Vía Crucis. Y este hombre relataba que él va todos los años y que recorre todos los lugares, todos los momentos, los puntos en donde Jesús cayó bajo el peso del madero, y que él se emocionaba mucho y que lloraba mucho en esos lugares. No negamos la necesidad o el poder de la emoción que puede transmitir esos lugares por donde caminó el Señor Jesucristo. Pero lo que sí conversábamos y es la reflexión a la que uno llega, es que nada de esto trae salvación para nadie. Nada de esto trae salvación para nadie, nada de esto trae el perdón para nadie, sino lo único que fomenta más y más es el tener una religión y no una relación personal con el Señor Jesucristo. Para que una persona pueda ser salvada, pueda ser cambiada realmente por el Señor Jesucristo, es necesario algunas cosas que tenemos que conocer en forma personal, no porque alguien nos lo dice o porque vamos a un tour religioso y conocemos determinados lugares, sino que tiene que haber un encuentro personal con el Señor Jesucristo resucitado. Él vive, no es simplemente una historia, sino que Él ha resucitado, Jesucristo se ha levantado entre los muertos, hoy está vivo, y hay ciertas cosas, ciertos acontecimientos, ciertos hechos que deben suceder en la vida de cualquier persona si realmente quiere alcanzar el perdón y la salvación, y si realmente quiere alcanzar también un cambio de vida. En primer lugar, lo que cualquier persona necesita realmente, si quiere alcanzar eso, es conocer el poder del Señor Jesucristo. Pedro, los apóstoles no hablaron de prosperidad, no predicaron un evangelio como el que se predica hoy en día, sino que hablaron específicamente y predicaron específicamente de la persona del Señor Jesucristo, de quién era Él, de las cosas que hizo Él, del poder que Él tenía, y de estas cosas queremos y debemos seguir predicando también nosotros hoy. Por eso si alguna persona realmente quiere alcanzar su salvación, quiere obtener su reconciliación con Dios, quiere cambiar su vida, quiere obtener el perdón de sus pecados, tiene que empezar por conocer personalmente al Señor Jesucristo, en particularmente su su poder, particularmente el poder del Señor Jesucristo. Dice el versículo 38, búsquelo por favor, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El apóstol Pedro hace aquí dos afirmaciones absolutamente fuertes y decisivas también para la decisión de todos los que están allí presentes y que están escuchando esta predicación de él. La primera de ellas es que Dios ungió un poder que vino sobre él, ungió con el poder del Espíritu Santo al Señor Jesucristo. Y segundo, que este poder y su propia disposición fue la de andar haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos también por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba presente con él mismo. Dios estaba presente con él cuando comenzó el Señor Jesucristo su ministerio público. Allí en la sinagoga vemos en el Evangelio de Lucas,
en el capítulo 4, versículo 18, un texto muy conocido, pero que es bueno que lo repitamos, que lo busquemos y que podamos leerlo. Lucas capítulo 4, versículo 18, dice allí el Señor Jesucristo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Es decir, estas son las palabras del propio Jesucristo, que trae y aplica a sí mismo la profecía de Isaías en el capítulo 61, que habla justamente, exactamente de lo mismo. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Para qué? Justamente para mostrar su poder, sanando, librando, salvando. Jesucristo hace pública estas palabras en la sinagoga, diciendo: este soy yo. La profecía de Isaías se aplica al Mesías, se aplica a mi persona. Yo soy el Mesías. Y a partir de allí el Señor Jesucristo va a comenzar a hacer en su ministerio toda una serie de milagros, prodigios, señales, maravillas, sanando a los enfermos, liberando, limpiando a los leprosos, expulsando demonios de las personas que estaban demonizadas, y muchos todavía, a pesar de todo eso, todavía tenían en algunos momentos algún tipo de duda. Después de la muerte, mejor dicho, aún estando el último llamado grande de los profetas, como Juan el Bautista, en el Nuevo Testamento, encarcelado, Juan el Bautista manda a preguntar al Señor: ¿eres tú el que había de venir, o debemos esperar a otro? Porque aún en su situación y en su humanidad, Juan el Bautista tenía, a pesar de haberlo bautizado y haberlo reconocido, tenía ciertas dudas en ese momento, y manda a preguntar, y la respuesta del Señor Jesucristo es justamente el poder que emanaba de su persona. Y también, fundamentalmente, quiero llamar su atención a los destinatarios de ese poder. Los destinatarios de este poder. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Misericordia, amor, pero por sobre todas las cosas, poder. Poder que emanaba de la persona misma del Señor Jesucristo. Y este poder de Jesucristo sigue vigente hoy. Esto es algo que uno tiene que grabárselo a fuego en su alma. Jesucristo sigue siendo el mismo. Él es todopoderoso, Él es soberano, y su poder sigue siendo vigente como en aquel momento, para sanar a los enfermos, para traer salvación a los que están perdidos, para liberar a los que están presos del poder de Satanás y están demonizados. Su poder sigue siendo el mismo, y los destinatarios de ese poder, todos estos endemoniados, pobres, perdidos, aún en los vicios más terribles que a usted se le pueda ocurrir, son destinatarios también de ese poder del Señor Jesucristo. A veces en la iglesia, o las personas, los mismos cristianos, piensan que algunas personas pueden ser alcanzadas por el poder de Dios y otras no. La iglesia no perdona lo que Dios perdona. Lamentablemente. La iglesia no cree muchas veces lo que
Dios ha mostrado que es posible. Y en un día como hoy, en donde en el mundo, particularmente occidental, se celebra la resurrección entre los muertos del Señor Jesucristo, allí es donde nosotros tenemos que recordar esto. El poder de Jesucristo sigue siendo el mismo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Menos que eso es incredulidad. Tenemos que seguir confiando, tenemos que seguir pensando, aun cuando nuestros ojos parezca que lo que está delante nuestro es imposible. ¿Me entienden? Casos imposibles, situaciones en que decimos, no, esto no tiene solución, pues allí es donde, principalmente por las personas, sea que estén perdidas en el pecado y en los vicios, sea que estén enfermas, debemos seguir creyendo en un Jesucristo con poder. En un Jesucristo al que podemos orar. En su soberanía, Él a veces dice sí, a veces no, y a veces hay que esperar. Pero su poder sigue vigente. Y los destinatarios de su poder siguen siendo también los mismos. No han cambiado. Recordaba estos días, a propósito de la llegada, la vuelta de las vacaciones de nuestra nieta. Ella debe andar alrededor de los, no sé si 11 kilos, 12, no sé cuánto pesará ya. Cuando ustedes mismos veían aquí a mi esposa doblada completamente en dos, ¿recuerdan los que estaban ahí? Porque parte de su, ella tiene, y está allí el problema, parte de su columna vertebral, no recuerdo si entre la cuarta y quinta vértebra lumbar, vértebra de su columna, el cartílago que une los dos huesos ha desaparecido. El médico neurólogo dijo, la única solución que puedo ofrecerles después de muchos estudios, dolor por parte de ella, es una operación. Y yo dije, ¿cuáles son los riesgos? Los riesgos es que, primeramente, la infección generalizada que tendrá en su cuerpo no la va a poder evitar. Segundo, es una operación de columna. No sé cómo saber, pero es lo que más puedo ofrecer. Mi esposa caminaba en L, doblando en dos. Cualquiera que vea la foto de la ordenación de Pablo verá su rostro totalmente sufrido por el dolor que le costaba caminar. No podía caminar 2 pasos sin que yo la sostuviera. Entré en algo que no debe hacer nadie, pero yo lo hice y pido disculpas. Entrar en internet para ver qué es eso. ¿Qué es esa operación? Entonces veía cómo se colocaba una chapa dentro de la columna y otra chapa y un tornillo. Yo dije, no, esto. Y lo hablamos con ella. Y ella dijo, confiemos. Oremos. El cartílago, no sé si Dios me lo dará. Pero confiemos, no pasaré por esa operación. ¿Usted la ve con un problema? Hoy puede levantar a su nieta que pesa 12 kilos. Algún dolor tiene. Pero Dios ha hecho una obra en ella tremenda. Doblada en 2 durante 6 meses. Y Dios hizo una obra tremenda en ella.
de su rodilla estaba torcida. Produciéndole un tremendo dolor. Acá está nuestro hermano. Nuestra hermana, gracias. Las oraciones, Señor. Nuestra hermana Luisa llamó para preguntar cómo estaba. Dijimos, está en este estado de salud, no puede caminar, su rodilla está torcida. Y nuestra hermana por teléfono, a la cual estaré eternamente agradecido por su intercesión, por supuesto a Dios, ella oró por teléfono con mi esposa, y mientras estaba orando, su pierna hizo un crack y hoy puede caminar. Gloria a Dios. Nadie vino a imponer sus manos, solo la oración a Dios Todopoderoso, soberano, en el cual creemos especialmente los presbiterianos. Podía haber dicho Dios que no y lo hubiéramos aceptado, pero Dios dijo que sí. Y debemos seguir creyendo siempre en este poder de Jesucristo resucitado de entre los muertos, aunque nuestros ojos vean otra cosa. Si hay algo que alguien tiene que quiere, necesita su salvación, su reconciliación con Dios, un cambio de vida, es conocer personalmente a Jesucristo, pero Jesucristo vivo, resucitado, por medio del arrepentimiento de los pecados, en la fe, que hay que pedirle a Dios también, porque es un don del Señor, porque Dios sigue teniendo el mismo poder. En segundo lugar, ¿qué debe conocer alguien en estas necesidades, en estas circunstancias? Es la vida de Jesucristo en nosotros. Conocer la vida de Jesucristo obrando dentro de nosotros. Pablo el apóstol decía, la vida que ahora vivo, no la vivo yo, mas Cristo la vive en mí. Y necesitamos nosotros poder también conocer esa vida de Jesús en nosotros. Versículo 41 dice la palabra del Señor allí, que no se manifestó a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Aquí el apóstol Pedro también afirma, tanto él como a los otros apóstoles y los que escuchan, que ellos han sido testigos oculares. Ellos han sido testigos oculares de la resurrección del Señor Jesucristo. Y en el tercer día también el apóstol Pablo da testimonio de que este Jesús que se ha resucitado de entre los muertos por el poder de Dios, mostrando así que Dios aceptó el sacrificio de Jesucristo como el pago por el perdón de nuestros pecados, que Jesucristo se manifestó públicamente, se manifestó a muchos. Allí, como hemos leído y podemos volver a leer, por favor, 1 Corintios en el capítulo 15 que leyó nuestro hermano. Allí vemos cómo el Señor Jesucristo se manifestó públicamente a muchos. Versículo 3, capítulo 15, verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen.
después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Allí vemos que el apóstol Pedro y tanto el apóstol Pablo aquí demuestran cómo Jesucristo, que ha resucitado de entre los muertos, se ha presentado públicamente, no a todos, sino a los que el Señor en su soberana y sabiduría ha decidido presentarse y manifestarse públicamente para que lo conozcan, para que lo puedan tener una relación con Él. Y esto trae para nosotros aplicaciones importantes para nuestra propia vida, porque así como ellos han sido, siguen siendo a través de la Escritura testigos en su palabra inspirada de Dios, testigos de la resurrección del Señor Jesucristo, de sus obras, de su misericordia y cómo Él se manifestó a cada uno de ellos. A ti también nosotros tenemos que ser testigos. Y Dios nos ha dado su Espíritu Santo, dice Hechos capítulo 1, verso 8, que hemos recibido el Espíritu Santo para ser testigos de Él en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Nosotros también debemos ser testigos de que hemos tenido este encuentro con el Señor Jesucristo. Usted no lo vio, yo tampoco, pero dice la Escritura, le amamos sin haberle visto. Creemos en Él aunque nunca lo vimos. ¿Por qué? Porque Dios se manifestó a nosotros por medio de su palabra, su Espíritu Santo, abriendo nuestro corazón, haciéndonos nacer de nuevo, dándonos esa fe en su Hijo Jesucristo, que nos hizo cambiar de vida, dejar atrás nuestro pasado, destruir por completo todas nuestras obras que nos llevaban a la perdición y empezar una vida en santidad para Él. Si estamos aquí cantando y usted me escucha, y si nos reunimos cada domingo y traemos nuestros hijos y nuestros nietos, es porque hemos conocido a Jesucristo, hemos conocido su vida. Si cada uno de nosotros podemos decir, yo ya no soy el mismo que antes de conocer, antes de mi encuentro con Jesucristo, no importa si toda su vida estuvo dentro de lo que llamamos la iglesia. Hay un momento en que uno a veces es gradual, pero en otros casos es dramático. En otros casos es dramático. Son encuentros personales con Jesucristo en donde la persona queda impactada totalmente. Por lo general, primera generación. Pero los que vienen detrás, los hijos y los nietos, los que van caminando con nosotros, esa transformación, esa conversión en muchos casos va siendo no tan dramática y más gradual. Pero lo importante es que uno sepa que no es el mismo que antes, que ya no somos lo que éramos antes, porque hemos tenido ese encuentro personal con Jesucristo. Y debemos ser testigos de esto. Debemos testificar de esto, de que la vida de Jesucristo está en nosotros. Yo sé que muchas veces cuesta lágrimas y cuesta tristezas para muchos, pero el gozo del Espíritu Santo de poder decir, ya no soy aquel, sino que soy una nueva criatura creada por Dios. Todas las cosas viejas pasaron. Nadie puede comprar esa frase. Nadie puede decir en el mundo esa verdad, a menos que sea un cristiano. Debemos testificar, como dicen los apóstoles. Así como a ellos se les mandó que testificásemos, esta misión apostólica sigue vigente. Debemos testificar nosotros. Y muchas veces se critica a los predicadores
Porque le decimos a las personas lo que tienen que hacer, pero no le decimos cómo hacerlo. Lo cual muchas veces es cierto. Pero el hecho de testificar, tenemos hoy una enorme cadena de herramientas para poder testificar del Señor Jesucristo y de que hemos tenido un encuentro con Él y que Jesucristo vive. En primer lugar, nuestra propia persona, porque para eso se nos ha dado su Espíritu Santo, su poder para testificarle a otros sin temor, sin miedo, de quién es Jesucristo y lo que hizo Jesucristo, empezando por nosotros. Hoy contamos con las redes sociales, que lamentablemente son muy mal usadas por muchos para criticar, para denostar, para hablar mal, cuando en realidad deberíamos estar utilizándola para exaltar a Jesucristo, para mostrar quién es Jesucristo, para contarle a otros lo que ha hecho por mí, por usted, por todos nosotros. Tenemos las radios. Jamás tendremos idea, ninguno de nosotros, de lo que Dios puede hacer con una palabra que usted da, con un tratado que usted comparte con otra persona, con un Nuevo Testamento que usted le entrega a otra persona y nunca más la ve. Debemos confiar en el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios y el Espíritu Santo son los instrumentos sagrados divinos que Dios usa para traernos a la fe. No se olvide de esto. Tenemos una gama infinita. Podemos seguir con los diarios, las revistas, los panfletos, etcétera, etcétera. Hay tantas maneras que podemos testificar del Señor Jesucristo. Personalmente, en los círculos en donde nos movemos, en nuestro trabajo, en la facultad, en los comercios. Fui los otros días a una librería que no es cristiana, como nosotros, son unos primos medio lejanos, pero ¿saben lo que me encontré en pleno mostrador allí? Una Biblia abierta y toda una pila de tratados, todos ellos de tipo evangelístico, para que cada cliente se llevara uno. En su forma ellos están testificando de Jesucristo. Y yo le animo a que use todos los medios a su alcance para hablar de Jesucristo, para testificar de nuestro Señor Jesucristo y de su obra en nuestra vida y en la vida de otros. Hay en el tercer lugar aquí una tercera forma en que debemos testificar, debemos hablar, debemos tener en cuenta a las personas que necesitan ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, su reconciliación, su salvación, la restauración de sus vidas, pero que no se hará si no hay este encuentro personal con el poder de Dios. Si nosotros no les testificamos. Y esta es en un último punto, es una palabra para nosotros directamente, mandatos de Jesús. Hay mandatos de Jesús que nosotros tenemos que poner en práctica si queremos lograr todo lo que hemos dicho antes. Dice la palabra del Señor, versículo 42 y versículo 43. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos.
De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. A los discípulos se les manda aquí, a los apóstoles se les manda aquí a que prediquen en el nombre de el Señor Jesucristo el Evangelio a todas las naciones. También lo encontramos este mandato en la gran comisión del Señor Jesucristo allí, antes de su ascenso a la gloria en el Evangelio de Mateo, al final, ir y predicar y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este mandato forma parte también no solamente del sermón de Pedro, sino de algo que los discípulos del Señor Jesucristo deben poner en práctica. Segundo lugar, también testificar que Jesucristo, que resucita de entre los muertos en un día como hoy, no solamente es nuestro Salvador, sino también es nuestro juez. El anuncio del Evangelio de salvación, el llamado al arrepentimiento y a la fe en el sacrificio del Señor Jesucristo, también no debe excluir, porque forma parte también del Evangelio, de que habrá un día de juicio. Habrá un día de juicio en el que todos, vivos y muertos, y si está muerto Dios lo va a levantar, porque lo va a resucitar. Le hago toda la escritura y usted lo verá. Algunos, dice el libro de Daniel, para vida eterna y otros para eterna condenación. Así que no es que no hay infierno. ¿Me entienden? Como dice el señor Francisco, que no hay infierno, hay un infierno. Y no solamente hay un infierno, sino habrá un juicio antes de ese infierno. Juicio en el que todo ser vivo pasará. Y en él serán juzgados. Y a las personas, especialmente en este tiempo, debemos enseñarles que Dios no solamente es amor, sino que Dios también es justo. Porque si no, entonces, como al decir de un periodista que escuché en estos días, comentando la frase de que no hay infierno, y azorado, abriendo sus ojos, dijo, pues entonces se acabó en el mundo la diferencia entre el bien y el mal. Ya todo el mundo puede hacer lo que quiera, pues de todos modos no hay infierno, no habrá una retribución para los que hacen lo malo. No dice eso en las Escrituras. Y hasta una persona no creyente puede reaccionar de esa manera, cuanto más un creyente que conoce la palabra de Dios. Llegado el momento tiene que decir, hermano querido, amigo amado, habrá un juicio. Todos compareceremos ante ese juicio. Algunos para salvación y otros para condenación eterna, pero el veredicto de ese juicio se decide aquí, en esta tierra, en este mundo, no en un purgatorio católico que no existe, en esa fábula humana que no existe. Se decide aquí. Una vez muerto, solo espera el juicio. Hebreos capítulo 9, está escrito que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Y después el cielo o el infierno. Si alguien quiere, si alguien necesita, obviamente,
ese encuentro con Dios que traiga para él salvación, reconciliación, vida nueva. Necesita conocer no Israel. No necesita necesariamente conocer el Vía Crucis alrededor de Jerusalén. Necesita conocer a Jesucristo. Y necesita conocer a un Jesucristo que hoy nosotros sabemos que está vivo a la diestra de Dios. ¿Y qué necesita conocer de ese Jesucristo a la diestra de Dios? Su poder. Necesita conocer su poder, que no ha cambiado. Necesita conocer su vida. Su vida. Uno debe poder decir como Pablo: esta vida que llevo hoy no la vivo yo, la vive Cristo en mí, en alegrías, en llanto, en sufrimiento, pero también en victorias. Es Cristo quien vive en mí. Ya no soy más quien era antes. Y poder decirle al otro: no importa lo que usted vea, si es homosexual, lesbiana, drogadicto, alcohólico, o simplemente un político, un corrupto que se crea la mejor persona del mundo, usted necesita a Jesucristo. Y creer no solamente a Jesucristo, creer que Dios puede hacer esa obra en esa persona que a usted le parece que no. Su poder sigue vigente. Su vida para entrar en la vida de otros, no importa su situación, sigue vigente. Pero nosotros tenemos mandatos que cumplir. Y es testificar de Jesucristo. Use lo que tenga a mano. Use lo que tenga a mano. No tenga miedo. No tenga temor. Confíe en el Espíritu Santo de lo que puede estar haciendo. Usted no lo va a ver. Pero cumpla su parte. Uno de los últimos días, y con esto voy a terminar. Parte de la invitación que me hicieron para ir a África, a Mozambique, a hablar, a enseñar a pastores de distintas aldeas, era sobre dos aspectos fundamentales que allí forman parte de su cultura, como el pan nuestro de cada día: la hechicería y la poligamia. Porque había pastores que tenían distintos anexos, filiales, como usted quiera llamarle, de las iglesias, y resulta que en cada pueblo tenía una esposa diferente. Allá usted con $500 puede comprar una esposa. Grandes carteles de allí decían: esta es nuestra cultura, somos africanos. Mientras yo predicaba todos los días, tenía presente, sentado en una silla, como en un país marxista, lo que era la comisario del pueblo, es decir, la que vigila las actividades del barrio, la tenía sentada a ver qué era lo que yo decía. En el culto, en la clase para los pastores no, pero con respecto a este tema del juicio, del arrepentimiento, de la vida de Jesucristo, yo recuerdo haber hablado de este tema, de la poligamia y del juicio. Por la mañana, como había varios dialectos, no entendía todo. Pero en la celebración del culto a la noche, entró corriendo uno de los pastores, se paró adelante, se tiró al piso a los gritos, rasgándose su saco, gritando
anunciando que él no iba a ir al infierno, que él estaba arrepentido y quería cambiar su vida. Y yo pregunté al pastor Augusto, que estaba al lado mío, ¿qué le pasa? Me dijo que dejó la primera. Menudo problema tienes. Pero ¿quién es el que hace esa obra? Solo el Espíritu Santo. Cuando todos los pastores se fueron ese día a la mañana, me sentí como un fracaso. Yo dije, nadie menciona nada. Nadie dice nada. Ni aun siquiera lo voy a pensar. Pero a la noche, tirado en el piso, rompiendo su ropa, gritando perdón a Dios, allí estaba uno de ellos. Y yo no sé si después de mi venida, muchos otros comenzaron a ordenar sus vidas. Porque sin miedo alguien les dijo, ordena tu vida porque hay un juicio. Ordena tu ministerio porque hay un juicio. Ordena tu familia porque hay un juicio. Y ninguno de nosotros escaparemos. Esto forma parte también del Evangelio y de la función de un Jesucristo que vive y que vendrá ya no como Salvador, sino como juez. Para ese día nosotros debemos preparar a muchos, ayudándoles a que conozcan su poder, que conozcan su vida en sí mismos, y nosotros cumpliendo nuestra tarea de testificar de que Jesucristo vive. Que Dios les bendiga.